Memo, es una época muy apropiada para conocer un poco sobre la historia del pesebre, el contexto en que se desarrolló ese momento histórico que para mucha parte de la humanidad partió en dos su historia, y qué bueno sería entonces que nos hablara un poco sobre ese contexto histórico en que se desarrolló la época del pesebre. A ver, sí, ahí incluso me acuerdo de una especie de chiste histórico que dice que Jesús nació más o menos en el 4 o 5 antes de Cristo, que es pues como tratando de encontrar una época real. A ver, cuando nosotros vamos a hablar del contexto, y es el contexto en el que se debía hacer un pesebre, hay que analizar muy bien qué era en ese momento la geografía, que era en ese momento la política, que era en ese momento la economía. Hoy sabemos, por ejemplo, de que Jesús nace bajo el imperio de Augusto. Augusto es el segundo César, importante después de Julio César. Y dentro de este contexto habría que explicar el papel de Egipto, que era la bodega de Roma. De hecho, desde Egipto salía el grano hacia Roma, y tener a Egipto para los romanos era tremendamente importante debido a que era la fuente de alimentación de Roma, en especial el trigo, en especial para la fabricación del pan, para la fabricación de la cerveza y otra serie de elementos que endulzaban la comida de los romanos, como la miel, los dátiles, etc. Ahí aparece una señora que va a ser famosa, que es Cleopatra. Cleopatra se da por la época de Jesús, que va a ser la madre de un supuesto hijo de Julio César que se llama Cesarión. Luego va a ser la amante de Marco Antonio, a quien Augusto le da precisamente el gobierno de Egipto para que nunca falte comida en Roma. Y tener el gobierno de Egipto era tener el gobierno de Palestina. Hay que tener en cuenta que esa zona geográfica que se llama Palestina es nombrada así por los romanos, en nombre de los filisteos, los falastín en árabe. Estos filisteos que tenían la ciudad de Gaza y que de alguna forma negociaban con los romanos también desde el puerto de Tiro, lo que hoy en día es Líbano, le dan el nombre a esa zona, la zona de Palestina, y esa zona de Palestina está bajo el gobierno romano. El norte de lo que era Judea, de lo que los romanos van a nombrar como Judea, va a estar en poder de Herodes, que era un reyesuelo. Hay que tener, para ese momento es bueno saber de que muchos de esos reyes le pagaban impuesto a Roma, y Roma simplemente los contrataba para que ellos ejecutaran una serie de acciones a cambio de un pago que se le daba al imperio, y de esa manera el imperio no entraba en las funciones legales y de gobierno y de administración de esos reyes. Entre ellos pues va a ser famoso Herodes. ¿Qué valor tenía la zona? Entonces, volviendo a la idea inicial, toda esa zona de Egipto y Palestina era el centro de acopio básico para Roma, porque Roma lo que lograba traer de Germania, lo que lograba traer de las Galias, de Iberia, del norte de África, no tenía la importancia vital que tenía lo que podían traer de Egipto, y por ahí derecho lo que podían traer de Judea. En términos económicos, la zona es importante, primero por el comercio. Hay un enorme comercio, de ahí que en los pesebres se use tanto el camello, a pesar de que el camello no era muy común en la zona, pero que se use el camello como un signo económico, porque por ahí venían caravanas de Persia, por ahí pasaban desde Afganistán, Irak, y entraban en Judea caravanas de China, caravanas que muchas veces
cargaban material en Egipto y en Palestina y llegaban hasta Rusia. Eso después le va a permitir a Mahoma hacer todo un recorrido hasta Rusia siguiendo la ruta de esas caravanas. Y el símbolo de la caravana es el camello que es también símbolo de desarrollo, porque una caravana hacía un recorrido deteniéndose en una ciudad 2, 3, 4 meses. Y mientras lograban vender lo que traían, mientras necesitaban comprar otras cosas para llevar a otro sitio, ahí la gente se informaba sobre otros países, sobre otras ciudades, sobre productos nuevos. Ahí había un intercambio poderoso de especias, había un intercambio poderoso de telas, de joyería, de drogas, porque hay una cosa que es muy simpática y es que en Egipto se fumaba. O sea, eran cigarrillos que se hacían con especies de tubitos o de metal o de madera. Eso se cargaba, se prendía y se lo fumaban. O sea, el cigarrillo pues no es ningún invento de los indios americanos, como decían. El indio americano, abriendo un paréntesis, lo que siempre es el tabaco, una nueva hierba para fumar. Pero la forma de fumarlo ya lo manejaban los egipcios. Y por eso en español, en España, los cigarrillos se les dicen pitillos, porque el pitillo era lo que llenaban, rellenaban de algo y eso era lo que se fumaban. Entonces hoy en día sabemos, por ejemplo, que Cleopatra fumaba opio y fumaba otras hierbas, incluso medicinales, porque hay que tener en cuenta que los médicos recomendaban fumar eucaliptus para descongestionar los pulmones, que es una cosa pues interesante. Cuando alguien piensa fabricar un pesebre, que es un arte, hay que tener en cuenta que eso hace parte de la maquetería y es un trabajo arquitectónico, es un trabajo de un conocedor de geografía, de un conocedor de historia. Entonces, cuando alguien está analizando la zona, ¿quiénes estaban en esa zona? Porque eso es otra cosa que es muy importante. Uno rara vez ve los pesebres griegos o ve los pesebres romanos, como que no aparecieran, solamente aparecen en la Semana Santa, pero nunca aparecen en la Navidad, cuando para el momento en que nace Jesús, toda la zona, al estar en poder del Imperio Romano, está plagada de gente de muchas partes del mundo conocido. Por ejemplo, ya sabemos que en Jerusalén habían templos griegos, habían templos persas, habían templos egipcios, y esos personajes rara vez aparecen en los pesebres, porque nosotros nos quedamos en la maquetería del pesebre con una imagen medieval, que es la que creó San Francisco de Asís, donde los pastores son importantes, las ovejas son importantes, pero no los personajes que realmente habitaban esa zona. Que hago una aclaración, y es como parte de la imaginería que nosotros vemos en los belenes o pesebres, es una imaginería renacentista, es una imaginería muy medieval. Obviamente es parte de la propuesta que hizo San Francisco de Asís, pero para ese momento en todo Palestina habían romanos. ¿Y qué era un romano? Un galo, un ibero, un germano, había gente del norte de África, habían egipcios, habían sudaneses. ¿Y se distinguían unos de otros? De otros por sus vestuarios, por sus templos, por sus barrios. Hoy en día en muchas ciudades del mundo hay un barrio chino, un barrio italiano, un barrio judío, pero eso siempre ha sido una tradición de las ciudades, donde la gente se reunía en su propio barrio simplemente porque ahí hablaban su propia lengua, porque ahí recurrían a la comida que usaban para sociabilizar, y ahí estaba la historia y estaba el reconocimiento del otro. ¿Y eso pasaba en Jerusalén? En Jerusalén y por todo Palestina. A pesar de que Nazaret es algo muy interesante, porque Jesús era nazareno porque era hijo mayor.
y al ser hijo mayor lo llamaban nazarenos, o sea, no se podía cortar el cabello, estaba dedicado única y exclusivamente a Dios. Entonces Jesús el Nazareno no necesariamente quiere decir que era de Nazaret, pero eso es una discusión que ni trae ni quita, sino simplemente que hacía parte de un nazarenato, de una clase privilegiada que iba a entrar en contacto con Dios y que por eso es tan interesante. De hecho, pues si en el censo, como lo plantean los evangelios, tienen que ir a Belén, era simplemente porque tal vez había un nazarenato cercano. ¿Y eso de los barrios con diferentes personas de diferentes lugares del mundo se daba en Belén? No necesariamente se daba en las grandes ciudades, pero sí era normal que por Belén, que por Gaza, que por cualquiera de estos sitios pasara gente de todas esas nacionalidades. Geográficamente está muy distante Belén de Nazaret y de Jerusalén. No, está muy cercano. Está muy cercano porque la gente buscaba vivir cerca del río Jordán, donde se podía sembrar y donde había una división entre la tierra fértil y la tierra del desierto, que estaba muy marcada. Para que esto quede claro, el río Jordán en ciertas épocas del año se desbordaba y al desbordarse inundaba las riberas del río y eso cogía la tierra, la volvía una especie de lodazal y la gente aprovechaba para sembrar en ese lodazal. Claro. Entonces era parte de la economía de ese momento. Eran sitios que se tomaban como oasis, porque ahí no solamente podían sembrar trigo, podían sembrar berenjenas, sino que también aparecían los panales para miel, las palmeras datileras, etcétera, etcétera. Y la gente no vivía en ese lugar, vivía en el momento donde se iniciaba el desierto, porque la gente construía en lugares donde no se podía sembrar nada. O sea, estaban aprovechando toda la tierra fértil para su subsistencia y las construcciones se daban sobre la arena o sobre la piedra, en especial donde había mucha piedra, donde sabían que era una tierra irredimible y que por lo tanto ahí iba a estar la vivienda. Eso es lo que nos da la idea cuando vemos películas sobre las ciudades árabes, que todas están en el desierto. No, las ciudades están cerquita a un sitio donde hay un gran oasis. Lo que pasa es que nunca entran en el oasis porque saben que no se puede construir sobre tierra fértil, porque eso sería negarse a la posibilidad de tener una bodega, de tener una biodiversidad que les produzca cierto tipo de alimentos, tener posibilidad de agua, etcétera, etcétera. Entonces, por eso si a nosotros nos miran muy raro, en especial los orientales, porque nosotros construimos sobre tierra fértil, o sea, sobre tierra que debería estar sembrada y no sobre tierra que está ocupada por vivienda. La vivienda se construye en la parte menos fértil de la zona. Y entonces no es que esa gente viva en el desierto, sino que construye en el desierto. Entonces, tomando esa imagen que había ahí, además de lo que podían sembrar, allí habían ovejas, vacas, burros. O sea, en la tierra se divide en longitudes y paralelos, o latitudes. La latitud es la que va paralela al ecuador. Sobre una latitud, o sea, sobre lo que va paralelo al ecuador, siempre aparecen sembrados similares y animales similares. Lo que hace que la oveja que se cría en España se críe también en el Medio Oriente igual, porque están sobre la misma latitud. Lo que no pasa con las longitudes, que son las que vienen de sur a norte, que es lo que está demostrando
que en América todos los animales sean distintos, porque América se da sobre longitudes y no sobre latitudes. Claro. Todo el continente va de norte a sur, y eso hace que un animal que se da en el norte no se pueda dar en el sur. Pero sobre las latitudes sí se da más o menos lo mismo, porque el sol llega de igual manera. O sea, la Tierra está girando sobre la latitud y no sobre la longitud. Entonces, las vacas eran normales. O sea, por eso hay un tratado del Talmud que se llama la vaca roja. Por ejemplo, la gente convivía con vacas, convivía con el caballo, convivía con la oveja, convivía con la gallina, convivía con un montón de animalitos que a veces los niños por instinto colocan en los pesebres. O sea, que debía haber tal cosa y coinciden mucho, coinciden mucho. Y el animal por naturaleza era el burro. El animal que más abunda en la zona y en todas esas latitudes son los burros. De ahí después que se haga una mezcla de caballo y burro y de algo que se llama la mula o el mulo, que son unos animales muy resistentes, unos animales muy especiales y que eran los que usaban las clases altas, debido a que era un animal a través del cual se podían hacer grandes recorridos, tenía una enorme resistencia y, como hemos dicho en algunos programas, era un radar, o sea, sabía que esa tierra estaba mala, que por ahí no se podía pasar, etcétera, etcétera. Entonces, para el que vaya a hacer un pesebre, esos animales son importantes. O sea, si en un pesebre hay una vaca, está bien. Está bien. De hecho, en el pesebre se habla de la mula, precisamente, y se habla del buey. Animales que se utilizaban para la labranza. O sea, animales que no solamente eran de carga, sino que se les podía uncir un yugo y abrían la tierra. O sea, que la tierra estaba produciendo. Por eso se usaba el buey. Y por eso el buey estaba, o se los ubica en un establo. O sea, que va a ser muy interesante, porque para un historiador es muy, muy, muy importante la palabra establo, la palabra pesebre, porque estaría hablando de una especie de finca. O sea, no está tirada, eso no está ahí solo, esta es una zona productiva. Entonces, si lo del pesebre o lo del establo resulta o es cierto, como plantean los evangelios, y que seguramente pues no van a mentir en ese sentido, Jesús habría nacido en una finca productiva, en una finca donde se necesitaba el buey para arar y se necesitaba el burro, la mula, no solamente para moverse sobre la mula, sino para que la mula girara en torno a un molino. Entonces los ataban y empezaba a dar vueltas en torno al molino, o sea que ahí molían grano y sacaban agua del pozo. Y por eso también había pastores. Los pastores siempre han sido muy comunes en el mundo judío. De hecho, el mundo judío fue nómade por muchos años, y desde que se los describe como los Abiru, los Jabiru, en el mundo sumerio, son hombres que pasan con sus rebaños, de ovejas y de cabras y de vacas, porque son animales muy útiles para la economía, en tanto que la oveja da lana, da leche, da carne, de la leche se hace el queso, se hace el requesón, se hacen los sueros, se hace un montón de cosas. La oveja no podía ser cargada, pero estaba dando un pelo muy largo para poder tejer. Y en el caso de las vacas o los bueyes o todos los vacunos, pues, que iban en estos rebaños, eran animales posibles de cargar, de ordeñar, de que sirvieran para el arado, de que dieran calor en invierno, que es una cosa muy importante. Cuando llegaba el invierno y el invierno era muy crudo, la gente dormía con los animales, porque el animal les daba calor.
Todavía, por ejemplo, en algunas fincas al sur de Alemania se logran ver esas casas donde la parte de abajo es el establo de la casa. ¿Y por qué está en la parte de la casa encima del establo? Porque en un invierno crudo la gente bajaba al establo y se calentaba con los animales. O sea, la temperatura de los animales y la expirada de los animales les hacía sobrevivir los inviernos. A falta de calefacción. Sí, claro, entonces pues va a ser muy, muy interesante y que para un buen pesebrista tener ese dato es importante porque eso le justifica la certeza de ese pesebre donde hay animales. Otros han dicho que no era un pesebre sino un caravansari, o sea, un sitio intermedio entre una ciudad y otra, donde la gente llegaba, descansaba, y descansaban los animales, descansaban las personas, y al salir dejaban una moneda. Todavía esos caravansaris existen porque son fundamentales en el desierto. Son especies de posadas donde la gente se resguarda de la noche, porque la noche en el desierto es bastante complicada debido a que hace mucho frío. Hace un gran frío todavía, por ejemplo en verano en el desierto pueden haber 45, 50 grados de temperatura y por la noche 1 grado, -2 grados. Entonces claro, la gente buscaba resolver ese problema y ese problema lo resolvían los caravansaris. Entonces también es posible pues que haya, mientras María, que iba al censo con José, haya tenido los dolores de parto y se hayan refugiado en un caravansari. O sea, las dos tesis son válidas o posibles, porque crean el escenario posible y muy factible donde se pueda dar el nacimiento. Y con relación a los pastores, pues en esos sitios siempre habían pastores. O sea, el pastor tiene que guardar su rebaño, no dejarlo a que se pierda en la noche. Y cuando van a ser Jesús se dieron cuenta de que algo pasa o algo les llamaba la atención. Hay que tener muy claro de que uno de los, no divertimentos, sino una de las condiciones necesarias para dormir era mirar el cielo. Es una cosa que nosotros hemos perdido, porque nosotros ya no vemos el cielo, nosotros simplemente miramos hacia abajo como los animales. Pero para ese momento el cielo era fundamental, porque el cielo tenía no solamente las historias que se iban a contar mientras dormían, o sea, la gente se dormía contando historias que nacían del conocimiento que tenían del cielo, de lo que el cielo les hacía imaginar. Por eso no es de extrañar de que unas historias como las 1001 noches sean enriquecidas permanentemente mirando el cielo. Es que el cielo es un elemento básico para imaginar, para vernos ahí, para aprender matemáticas, para enterarnos de dónde estamos. Nosotros durante el día no sabemos dónde estamos, por eso la soberbia del hombre moderno, que como solamente sale de día, nunca sabe dónde está. Él cree que todo el mundo es esto, porque no vemos el cielo. Y el cielo que se nos presenta o está tapado en invierno o es azul, entonces no nos permite ver la magnitud del espacio que hay encima de nosotros. Eso solamente se puede ver en la noche, donde empieza uno a ver las estrellas, los planetas, se da cuenta de que los planetas se mueven, de que las estrellas se mantienen fijas, aparecen las estrellas fugaces, aparecen todo lo que un ojo es capaz de ver cuando se centra en el cielo, porque el cielo va cambiando en la medida que se lo va mirando, o sea, van apareciendo más estrellas, más figuras, y esto lleva a activar la memoria, a activar la imaginación y a hacer que los relatos sean permanentes. Además, era una forma de transmitirse información. Cuando un pueblo camina, cuando un pueblo es nómade, por lo común no puede llevar muchos libros o no lleva.
lleva contadores de historias. Esos contadores de historias muchas veces ven algo y saben algo más, porque de tanto mirar el cielo han descubierto cosas. Por eso alguien dice, hombre, ¿quiénes eran los Reyes Magos? Pues eran unos astrónomos que descubren que en cierto punto del cielo hay una estrella nueva, que puede ser un cometa, lo que sea, y que eso es causa de tal cosa. Entonces aparecen los famosos Reyes Magos que han sufrido algunos cambios. Por ejemplo, a manera de curiosidad y para un buen pesebrista, el Rey Mago Melchor, que sería el negro, otros dicen que es Gaspar, no puede ser negro. Lo que pasa es que es un rey incluido en el siglo XV, cuando se descubre que el rey de Mali es el personaje que más oro tiene en el mundo, que lo regala, que lo bota, y en ese momento la gente del siglo XV involucra un rey negro entre los 3 Reyes Magos, y a ese le da la carga de oro, ¿cierto? Significando el rey de Mali, que es bonito porque de todas maneras lo que se está buscando con la creación del pesebre es la creación de un símbolo, un enorme símbolo que pueda ser reconstruido permanentemente para que la idea de la Navidad no se pierda, ¿no? Entonces aparecerían los Reyes Magos, aparecen los pastores como no el pastor europeo, que es el que sale con su rebaño, lo recoge por la noche, lo guarda y vuelve al otro día y se lo lleva. No, estos tienen que ser pastores que van buscando mejores pastos y agua. ¿Cuándo fue ese nacimiento? Va a ver, para efectos de la noche más larga del año, que es la del 21 de diciembre, San Francisco de Asís sitúa el pesebre en diciembre, o sea, donde si estamos en la noche más larga de todas, en el hemisferio boreal, o sea, en el norte, una luz hará mucha influencia en esa noche más larga y más oscura, porque es el momento en que la Tierra está más alejada del Sol. Pero cuando hablan del censo, de que era un censo, pues los romanos hacían los censos más o menos entre septiembre y octubre, que era un momento donde ya el otoño había empezado, la gente había dejado de trabajar porque había recolectado la cosecha y podía ir a censarse y volver. Pero es una discusión que ni lleva ni trae, porque lo esencial en el pesebre, como decía, es la geografía, saber eso dónde está. Sí, y para un buen pesebrista es necesario saber que ahí se sembraba. Entonces, si se sembraba, había un mercado de legumbres, por ejemplo, había un mercado de harina, había un mercado de aceite, porque las palmas y los olivos daban aceite, había un mercado de peces, porque la gente pescaba, había un mercado de lácteos, porque si ya se trabajaba la leche, había un mercado de tejidos. Eso por ahí en algún pesebre la Virgen teje, que era lo más probable. Era lo más probable. Habían una serie de cuestiones religiosas que identificaban a unos con otros, o sea, cómo identificar a un judío, cómo identificar a un egipcio, cómo identificar a un griego, porque todos traían sus formas de vestir. ¿Y se sabe cuáles eran esas formas de vestir? A ver, por lo común, donde está muy clara la forma de vestir es en la Biblia, de cómo se deberían vestir los judíos, ¿cierto? De cómo los hombres todos tienen que tener barba, porque eso los diferencia de las mujeres, de cómo los trajes deben ser largos, de cómo deben ser de un solo material, o de lino o de lana, de cómo las mujeres llevan la cabeza cubierta.
el hombre lleva una tradición que, a pesar de que no aparece en la Biblia, la tradición de llevar un pequeño gorrito en la cabeza, de cómo van a rezar, de cómo se ponen un manto para rezar, de cómo se ponen las filacterias en las manos, que son unos cueros que uno que pone en la mano izquierda, otro que se pone sobre la cabeza, que todavía se conserva pues en el mundo judío, de los egipcios que adoraban la cobra, entonces llevaban unos sombreros que significaban una cobra. Por eso cuando uno ve un egipcio lo identifica inmediatamente, porque es una serpiente cobra con las aletas abiertas, y ese es un egipcio. ¿Cierto? Los griegos, que se ponían una cinta en la frente y se enroscaban el cabello para que pareciera que tenían que no eran lacios, ¿cierto? Los romanos, que dependían de su categoría, si eran soldados, si eran gente que se dedicaba al comercio, gente que se dedicaba a tal cosa. Es que hay todo un trabajo. ¿Y los árabes cómo eran? El árabe es muy parecido al semita, o sea, es prácticamente la misma gente, simplemente que tenían algo que se llama el kefillé o la cofilla o la cafilla, eso pues no hemos podido poner de acuerdo, eso como se decía en español, que es una manta de tela sobre la cabeza engarzada por dos redondeles. Que eso pues permite un montón de cosas. Que además todos van de chilabas, o sea, de prendas, cuello, mangas y un batón hasta los tobillos, que es tremendamente práctico. Y de pronto, por eso cuando aparecen los pastores renacentistas que ya tienen pantalones, eso no pudo haber sido posible en la época de Jesús, a pesar de que ya se ordenaba usar los pantalones, pero debajo del mantón. Porque alguna vez la gente se rió cuando uno de los hijos de Aarón se inclinó y le vio el trasero, entonces se rieron, entonces ahí dijeron: hay que ponerse pantalones, hay que cubrir esto, ¿cierto? Las sandalias, que son básicas, pero que todas dependen de la cultura. Cada cultura tiene una forma de zapato, ¿cierto? Por eso aparecen las caligas, que eran las romanas, que eran unas sandalias que se ataban hasta la rodilla. Por eso hay un emperador que se llama Calígula, porque le encantaba usar zapatos militares romanos, caligas. ¿Cierto? Estaban las babuchas, y todavía se usan las babuchas, que es lo mejor para caminar sobre un suelo arenoso. Hay que tener en cuenta que toda la zona de Palestina sufre o llega un viento que se llama el Hamsim, y ese Hamsim es un viento arenoso, un viento muy caliente. ¿Y cómo son las babuchas? La babucha es como un alpargate, pero sin el cordón. O sea, mucha gente caminando pues descalza, indiscutiblemente, pero caminar descalzo en la arena es fatal. Caminar descalzo donde la tierra es muy caliente es fatal. Por eso el hombre pues se inventó una serie de sandalias y de zapatos que podía desarrollar esto. Ahora, es un momento donde se conoce el barro, es un momento donde todos los vasos son de barro. No se conoce el vidrio, por ejemplo. El vidrio lo van a descubrir los romanos, pero para la época de Jesús el vidrio todavía no funciona. Todo va a ser de barro cocido, donde va a ser muy importante para la cultura de esa zona el horno, porque el horno produce tres cosas fundamentales. Primero, seca ladrillos, porque toda esa es una zona ladrillera, eso lo heredaron de las ciudades sumerias. El ladrillo es un
un material, un objeto que permite reconstruir rápidamente, permite ampliar las casas, permite hacer un montón de cosas. Entonces esos hornos van a hacer ladrillo, en esos hornos van a hacer pan, lo que convierte al panadero en un elemento económico importante. En algunos pesebres ve uno gente trabajando el pan, y muy bien hechos los hornos además, que había muchos hornos subterráneos. No necesariamente el horno europeo que tiene forma de huevo y por donde metían el pan con una pala, sino también subterráneos como todavía se configuran ahora. Y en esos hornos se fundían metales, que hay una cosa que es muy bonita y que algunos pesebristas saben manejar bien, y es la cantidad de ornamentos que llevaba la gente. ¿Cierto? En especial las mujeres, que llevaban pulseras, collares, correas, ajorcas. La ajorca es una pulsera que se pone en los tobillos y que también se lo ponían a los niños para saber dónde estaban, ¿cierto? Porque sonaban, y a las muchachas para saber dónde estaban, porque sonaban. Entonces se va a dar pues todo ese tipo de industria. Va a aparecer también en el pesebre, o para los pesebristas va a ser muy importante las casas, que son casas cuadradas con medio círculo encima, las famosas casas de los árabes que nosotros vemos, que son casas donde la parte de arriba, lo que hay alrededor del semicírculo que hay encima de la semiesfera que hay encima del techo, es una terraza, porque la mayoría de la gente dormía en la terraza, usaba la terraza para dormir, mirar el cielo también. Y esas casas tenían unos pequeños jardines. Eso es lo que después los árabes van a llamar el Carmen. La palabra Carmen traduce jardín. Como la mayoría de las mujeres se llaman como flores, entonces hay una que se llama jardín, Carmen, o sea, el jardín anterior a la casa, donde además de haber una pequeña huerta, van a utilizar los árboles como microclima para la casa, para poder descansar debajo del árbol, que es importante. Es obvio de que había arquitectura romana. ¿Por qué? Porque los romanos estaban allá, y ellos, al hacer su templo, recurrían a la forma arquitectónica romana, y al hacer sus instituciones, sus sitios de gobierno, de administración, también recurrían a la arquitectura romana. Y ahí los griegos adquirían a la griega, y los egipcios al de Egipto, que era simplemente la reunión del mundo ahí, que además es muy lindo como metáfora para el pesebre, porque entonces Jesús nace donde está el mundo reunido, no donde hay un pueblo reunido, donde está todo el mundo conocido reunido, y eso le va a dar un carácter muy importante al pesebre y a la misma festividad de la Navidad, y cómo la festividad de la Navidad se vuelve universal porque Jesús nace en un lugar donde está todo el mundo reunido, o sea, todo el mundo, no sé si se entera en ese momento, pero todo el mundo sí está en el mismo territorio, porque es un territorio imperial. Y de paso, además. Y mucho de paso, claro. Claro, o sea que ahí debían haber persas, ahí debían, incluso es muy normal que alguien diga que los chinos habían llegado hasta allá en ese momento. Obviamente no como los de ahora, pues quedándose con supermercados, sino sí haciendo ese trabajo, y donde se hablaban todas las lenguas. Por eso para algunos pesebristas son tan importantes los ángeles, porque los ángeles pueden cantar en cualquier lengua. En cualquier lengua. Y ahí pues como 4 cosas fundamentales para cualquier pesebre, y era primero la importancia de la madera. La importancia de la madera. Cuando se dice que el padre de Jesús era carpintero, están hablando de un hombre que va a ser clave prácticamente en la economía de la zona,
porque los carpinteros no solamente eran los que servían como constructores para los arquitectos, porque ellos eran los que hacían las estructuras con la madera, sabían conocer la madera, sino también los que facilitaban la vida civilizada. O sea, el carpintero hacía la cuchara. Antes de llegar a la cuchara de metal, se trabaja con cucharas de madera, donde en la cuchara se calculaba el alimento necesario para comer de un bocado. Nosotros hemos perdido muchas de las nociones. Donde hacía el plato, porque muchas veces los platos eran de barro, pero eran mejor los platos de madera, porque eran no solo más durables, se caían y no se rompían tan fácil, sino que la madera le daba sabor al plato y viceversa. Es una... ¿El alimento? Sí, claro, todavía hay muchos alimentos que se guardan en madera, los dulces, por ejemplo, el vino, hay todo un ritual pues con la madera. Y los carpinteros, además de hacer un mobiliario, pues que era muy simple, porque esta gente no manejaba sino pequeñas mesas, de pronto algún cofre para esto, pero los carpinteros hacían los juguetes para los niños. Que eso es tremendo. Qué lindo. Y fuera de eso eran los que hacían los bordones, las muletas y los bastones. Elementos muy importantes para la época. Ahora, ¿qué había de interesante en el carpintero? Que tenía que estar hablando con el fundidor para que el fundidor le hiciera las herramientas. Necesito un serrucho y tiene que ser así, necesito un cuchillo y tiene que ser así, necesito una especie de taladro y me lo tenés que hacer de determinada manera. O sea, es que ser carpintero era una cosa grandiosa hasta hace poquito, ¿no? Entonces, cuando en el pesebre se plantea a Jesús como hijo de un carpintero, entonces también aparece como hijo de la civilización. Qué bien. Es que hay un cuento tremendo cuando empiezan a analizar todo esto, porque el mundo se parte en dos, porque la historia se parte en dos. Porque alguien entra en el mundo que está partiendo la historia. Y va a haber otro elemento importante que va a ser muy interesante, y es cómo Jesús también tiene mucho que ver con el mundo del agua, que el agua es vida. ¿No? Y de cómo desde en algunos pesebres se utiliza mucho el pozo, se utiliza mucho la damajuana, o sea, la jarra grande, el botijo, la jarra grande con agua, porque no solamente servían para crear un microclima de frescura en los ambientes calientes, sino también como la supervivencia básica de alguien. Entonces, pensar en la realización de un pesebre implica pensar en un imperio, el de Augusto, en una sociedad multicultural, completamente multicultural, que tener en cuenta que la mayoría de las sociedades eran multiculturales, hasta Napoleón, que es el que crea el nacionalismo. O sea, la gente vivía junta, no importaba de qué nacionalidad fuera. Nosotros tenemos ahora el problema de que somos colombianos, el otro es ecuatoriano, eso no lo hubieran entendido en el tiempo de Jesús y tampoco lo hubieran entendido en el siglo XVIII, pues tampoco. Lo que crea una enorme riqueza en trajes, en personajes, en arquitecturas, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando de un mundo económico, un mundo con todos los posibles comercios, en tanto que la gente que era de Egipto le mandaban cosas de Egipto, el que era persa le mandaban cosas de Persia, el que era de la India le mandaban cosas de la India, y es un comercio muy embellecido por todo tipo de productos. Sí, o sea que Jesús no solamente nace donde hay hombres de todo el mundo, sino donde hay comida de todo el mundo conocido, donde hay
platos de todo el mundo conocido y trajes de todo el mundo conocido y orfebrería de todo el mundo conocido. Qué bien. Que es muy lindo, sí. Pues es que ese es el carácter de pronto que la gente no ha entendido bien del hecho de la Navidad, que esa Navidad está representando tanto para los que son buenos católicos, pues el nacimiento de Jesús; para el que es un historiador, está representando un acontecimiento que se da donde el mundo se reúne, donde las diferencias desaparecen. Que esa es una cosa muy interesante, porque no había gente más tolerante que la de esa época. O sea, cada uno andaba con su Dios y se lo respetaban. El tuyo es tal, el tuyo, no hay problema. No lo que ha pasado después de cómo los seres humanos destruimos al uno o al otro porque no creemos en lo que él cree. Para la época en que nace Jesús, la gente va tranquila por cualquier lado. Cada uno simplemente cumple con sus preceptos religiosos, y a través de esos preceptos religiosos se crea una ética comunitaria. A partir de esa ética comunitaria prácticamente se autogobiernan. Al menos se autogobiernan en todo lo que tiene que ver con lo cotidiano. Incluso a los romanos les interesaba mucho que la gente creyera para poder gobernar más fácil, porque sabían que a través de la creencia ya había más o menos un 70% del gobierno necesario para que la comunidad no fallara. Eso es claro, porque sabiendo qué creía el otro, ellos descubrían cómo se autogobernaba esa comunidad. Entonces ellos hacen, listo, entonces nosotros vamos a gobernar sobre el 30% y no nos vamos a meter con nada de lo demás. Y ya para finalizar, diríamos que para un buen pesebrista es muy importante todo lo que toca con animales, mercados y con la forma en cómo se sociabiliza la gente. La gente se sociabiliza en el pozo con agua, comprando en el mercado, se sociabiliza en sus acontecimientos religiosos y se sociabiliza en términos económicos, o sea, trabajando en la finca, trabajando en esto o lo otro. Si se tiene en cuenta que los animales que aparecen en el pesebre son animales de labranza, esos animales de labranza están hablando de un sitio productivo, de un sitio donde la tierra da sus gracias, o sea, donde se puede bendecir la tierra. Y eso, pues, yo creo que le da un carácter muy interesante a esta institución tan bonita para tantos niños que es el pesebre. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema El pesebre.